tardes, honorables concejales. Señora secretaria, señor Balaver, señor secretario de Hacienda, Héctor Eduardo Vargas, su equipo de trabajo, sean bienvenidos a este recinto del Consejo Municipal. Siendo las 5:05 p.m., damos inicio a la sesión programada para el día de hoy, mayo 14 de 2020. Señora secretaria, a todos los presentes con la llamada lista de verificación de quórum. Beltrán Hernández Luis Francisco. Presente. Borrego Alarcón Jairo. Presente. Camacho Sánchez Luis Fernando. Presente. Cortés Díaz Jaime Ignacio. Presente. García Correa Henry. Presente. Garzón Guzmán Gustavo Adolfo. Guaje Forero Luis Miguel. Presente. Gutiérrez Martínez Ángel Arturo. González Sergio Rolando Alberto. Presente. Martínez Ochoa Nelson Mauricio. Presente. Rodríguez Díaz Francisco. Presente. Rodríguez Munevar Juan Pablo. Presente. Rojas Pérez Jenny Paola. Presente. Garzón Guzmán Gustavo Adolfo. Presente. Tenemos quórum deliberatorio de 0 con 13 concejales presentes. Damos a conocer el orden del día para la sesión de hoy. Orden del día, mayo 14 de 2020. Sesión ordinaria, primero llamado a lista de verificación del quórum, segunda lectura de aprobación del orden del día, tercero himno del municipio de Tabio, cuarta lectura de comunicaciones, quinta intervención doctor rector Eduardo Vargas de la Peña, secretario de Hacienda, sexto proposiciones de asuntos varios. Se somete a consideración el orden del día. Sigue en consideración. ¿Aprueban el orden del día? Se aprueba con 13 votos de los 13 concejales presentes. Siguiente punto, señora secretaria. Himno del municipio de Tabio. Continuamos con el orden del día. Lectura de comunicaciones. Tenemos una comunicación para el día de hoy, es por parte del concejal Fernando Camacho. Dice: honorable Consejo Municipal de Tabio, por medio de la presente, me comunico, me dirijo a la mesa directiva con el fin de solicitarles el debido permiso para sesionar por medio telefónico debido a que en mi trabajo estoy altamente expuesto a la calamidad sanitaria por la que estamos atravesando y por la seguridad del presente con la misma corporación. Gracias por la atención prestada. Fernando Camacho. Muy bien, concejal. Entonces haremos las preparaciones pertinentes para que a partir de la otra semana pueda sesionar
por el medio que usted manifestó, y de una vez, concejal Rolando González Eligio, para comunicarse con la personera y que haga la veeduría pertinente. Siguiente punto, señora secretaria. Intervención, doctor Héctor Eduardo Vargas de la Peña, secretario de Hacienda. Señor secretario de Hacienda, Héctor Eduardo Vargas de la Peña, bienvenido al recinto del Consejo Municipal una vez más. En esta oportunidad usted fue invitado por la mesa directiva para venir a hablar del estado actual de las finanzas de la administración municipal en medio de esta crisis o de esta pandemia producida por el COVID-19. Así es, doctor Guaje, señores mesa directiva, buenas tardes también, honorables concejales, demás funcionarios del Consejo. El día de hoy estamos aquí atendiendo efectivamente la invitación que usted bien refiere. Me encuentro acompañado del doctor Jairo González y del doctor Juan Bernal, asesores de la Secretaría de Hacienda. De una vez solicito su permiso para que ellos puedan intervenir en el transcurso de la sesión. Adicionalmente, digamos que esta intervención la vamos a dividir como en dos partes. Uno, todo el tema de recaudo y de los principales gastos en los que incurrimos. Y dos, si bien a comienzo de estas sesiones ordinarias del Consejo, la administración municipal, en cabeza del señor alcalde, dio cumplimiento a lo estipulado en el acuerdo número 016, en cuyos artículos 14, 15 y 16 indican que él tiene la facultad para hacer adiciones y modificaciones al presupuesto. Traemos también como un resumen de este tema para que ustedes también queden informados a las adiciones, reducciones o modificaciones, entiéndase traslados, que se han hecho en el presupuesto municipal. Sin más antesala, entonces arrancamos con el tema de los informes de recaudo. Aquí tenemos el recaudo comparativo, pues como es bien sabido por todos, una de las principales fuentes que manejamos es el impuesto predial. A la fecha de corte 30 de abril de 2020, nos hemos visto bastante afectados, pues principalmente por todo este tema de la pandemia, ya que vamos tan solo en un 52% de recaudo si comparamos contra la misma fecha del 2019. En el 2020, 2.770 millones correspondientes a 3.817 contribuyentes, mientras que en el 2019 se habían afectado 5.878 contribuyentes por un valor de 5.285 millones. Aquí es importante tener en cuenta también que el año pasado no fue atípico como lo es este. Las fechas de vencimiento eran las estipuladas en nuestro estatuto tributario, es decir, 15% al corte de marzo. Ahorita, como es bien sabido por ustedes, aprobado en el acuerdo 001, se modificaron las fechas, dimos plazo hasta mayo, próximo 29 de mayo, que es el último día hábil. Aprovecho y hago una cuñita. Ustedes, que son los que tienen el contacto directo con cada una de sus comunidades, les pedimos el favor de que los inviten a que se acerquen a cumplir con el tema de pagar los impuestos. Ya vamos a ver que pues necesitamos para cumplir nuestras labores ese tema. Volviendo aquí, entonces 52% apenas llevamos
recaudado del impuesto predial. Se han usado distintas formas para invitar a la gente. Hemos ido a la emisora Tabio Estéreo, hemos realizado publicaciones por Facebook, tanto de videos invitando a que se cumplan, como piezas publicitarias. En los Facebook Live que ha realizado el señor alcalde, también se ha invitado a la gente a que se acerque a realizar las labores. Entonces pues creo que se han hecho la cantidad de estrategias que tenemos a la mano para que la gente esté enterada. Adicionalmente, desde el día martes se inició un perifoneo por todo el municipio, también invitando a la comunidad que se acerque, y lo vamos a hacer todos los martes de aquí hasta que se acabe el mes de mayo, y las publicaciones en Facebook las vamos a seguir haciendo también de una forma permanente, y también vamos a volver a ir a la emisora comunitaria que tenemos, porque pues como vemos el impuesto predial, que es nuestro principal recurso, está tremendamente afectado. Asimismo presentamos una morosidad, obviamente, de los 8.259 predios que tenemos inscritos, tenemos 1.139 morosos, por un valor total de 3.383.6 millones, de los cuales 1.192 son intereses. Obviamente aquí en este tema, digamos que nosotros efectivamente estamos haciendo labores de cobro coactivo, y pues la verdad nos hemos enfocado en las deudas más antiguas que tiene el municipio. Pues vuelvo y digo, con este tema de la pandemia también es difícil hacerlo, pues porque ponerse uno agresivo con este tema de cobro tampoco es una forma adecuada de estar con la comunidad. Si bien es nuestro deber, lo tenemos que hacer cumpliendo la ley, pero también respetando y ayudando por la situación que tiene la comunidad en este momento. En cuanto al tema de industria y comercio, tenemos recaudos al 2020 por 567 millones, mientras que en el 2019 fueron 607. Tenemos una diferencia de 40 millones. Digamos que aquí sí hemos, a pesar de todo eso, hemos estado un poco más ajustados. Si bien las cifras son mucho menor, pues digámoslo así, cualquier peso del que podamos echar mano en estos momentos es de bastante utilidad. Aquí es importante tener el dato que tenemos inscritos actualmente 1.095 predios comerciales o establecimientos comerciales. La mayoría de estos en la zona urbana, 869. Otro de los componentes de recaudo importantísimo para nosotros es el balneario de Termales. Y es un punto tremendamente crítico, como es bien sabido por ustedes. Desde el 16 de marzo se encuentra sin percibir ningún recaudo. Alcanzamos a percibir 303 millones de recaudo de una meta de 1.200 millones que se había dejado para el año. Es decir, apenas vamos en el 25.2%. Y pues obviamente es casi que seguro que este año ese recaudo que haya sido. Todos sabemos que este tema de la pandemia se va prolongando en el tiempo, y muy seguramente estos sitios turísticos y más sitios turísticos que generan aglomeración del público van a ser de los últimos en volver a la normalidad. Entonces tenemos que ser bastante cuidadosos, y lo hemos sido. Tan solo hemos emitido registros presupuestales por 292 millones. Es decir, digamos que gracias a Dios, con el tema del recaudo, digamos que estamos casi que a ras con apenas.
De estos 292 millones también es importante que ustedes tengan en cuenta que un gran porcentaje, más del 50%, son recursos que financian a Intertab y al Instituto Municipal de Cultura. Para su funcionamiento. Obviamente tenemos otros ingresos, como es conocido por ustedes, como por ejemplo el impuesto sobre tasa a la gasolina. Este tenía una meta de 825 millones y tan solo se han recaudado 241, entonces también estamos por debajo. El de delineado tenía una meta de 750 millones y tan solo se recaudaron 72.4 millones, menos del 10%, no alcanza a ser el 10%. Obviamente todas las obras tuvieron que ser paradas en el municipio y es algo que hasta ahora se está comenzando a reactivar, que esperamos que de pronto esto nos repunte un poquito, ¿no? Y todo este tema del recaudo, uno dice, bueno, pero siempre se ha recaudado algo de plata en predial. Resulta que nosotros, y es bien sabido por ustedes también, tenemos que darle a la cara el 15% de los recaudos que se generen en el municipio, por ley. Lo hacemos de forma trimestral o con corte trimestral. El día 16 de abril se le giraron a la cara 384 millones de pesos. A mí también me genera la misma reacción, Ronald. Con el tema de ya entrando a los gastos, digamos, de cierta participación y de cierta relevancia en el municipio, tenemos el tema del alumbrado público. En lo transcurrido del año hemos girado 111.824.000 pesos, de los cuales 33 corresponden a al último periodo, al saldo que quedó del año 2019, y 78.274.000 al cobro de alumbrado público de enero y febrero de este año. Tenemos un saldo por pagar al momento de 33.546.000 pesos, y pues esperando las facturas que obviamente van a seguir llegando. El otro tema aquí supremamente fuerte es el tema de la deuda pública que tenemos en este momento con Bancolombia. Durante el transcurso del año hemos pagado 477 millones, 032.000 pesos, de los cuales 381 son de capital y 95 de intereses. Aquí, atendiendo esto del COVID, se hizo una labor con el banco. Se logró que durante los meses de mayo, junio y julio no tengamos que pagar en cuotas de capital. Eso nos da un respiro bastante fuerte de 275 millones. Estos pagos, que son correspondientes a 4 de los pagarés que tenemos, se trasladan al final de la deuda, es decir, año 2023, 2024, ¿sí? Pero el tema de intereses sí, obviamente lo tenemos que seguir cubriendo, y estos intereses en este periodo de tiempo son de alrededor de 73 millones de pesos. Asimismo, pues ya entrando a la ejecución pasiva del municipio, que es donde tenemos el presupuesto y lo comprometido, tanto en funcionamiento como en inversión, hemos sido bastante cuidadosos, hemos sido muy disciplinados. Vuelvo, insisto, sobre todo con el recurso de termales.
hemos sido tremendamente cuidadosos. En este momento tenemos un 36%, del 35% del presupuesto comprometido en registros presupuestales. Pues obviamente hay temas que sobresalen como el funcionamiento, la nómina que va en más de 1.000 millones de pesos, los temas como el servicio de la deuda, 27% de lo estipulado, pues obviamente los 3 meses o 4 meses que llevamos del año. Bueno, las reservas sí están obviamente al 100% porque fue el cambio que se hizo en el presupuesto, que ya ahorita lo vamos a ver. Y pues obviamente tenemos el detalle, ya si es necesario entrar en alguno de los temas puntuales, pues ni más faltaba. Aquí está el detalle de la ejecución pasiva. Esta sería como la primera parte de la reunión. Creo que es un tema muy puntual, pero creo que haber cubierto la mayor parte de temas espinosos o importantes que se deben de requerir. Ahora les pido el favor de escuchar al doctor Juan Francisco Bernal, que él nos va a hacer el resumen y los comentarios sobre los decretos que se radicaron. Muy buenas tardes, señor presidente, integrantes de la mesa directiva, honorables concejales, personal administrativo del consejo, desde luego al secretario de Hacienda, al doctor Héctor, y al doctor Jairo, y las demás personas que seguramente nos ven por las redes y la comunidad. Mi calidad de asesor financiero del municipio, desde luego he participado en la elaboración de los decretos modificatorios del presupuesto, por supuesto acatando la normatividad y los procedimientos administrativos necesarios. En el acuerdo municipal donde se aprobó el presupuesto hay unos artículos muy puntuales y en efecto los parágrafos donde nos indican que debemos radicar ante el Consejo si estos decretos o estos actos administrativos modificados del presupuesto, circunstancia que le hicimos en efecto al iniciar las sesiones de este periodo, pero creímos pertinente con el secretario y con la administración hacer algún comentario, aunque están aquí radicados físicamente, los queremos traer a colación. Voy a ser muy sucinto porque pues hay unos decretos bastante largos y bastante técnicos, lo haré en la forma más sencilla posible. Y desde luego, si tienen inquietudes y de pronto no contamos con la información aquí, con gusto tomaremos nota y le haremos hacer las aclaraciones o comentarios adicionales. Como bien lo decía, en noviembre 28 se aprobó el acuerdo municipal 016, donde se expidió el presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos del municipio de Tabio para la vigencia 2020. Dentro de ese mismo está el artículo 14 y el artículo 15, y que textualmente el artículo 14 habla de que facultan al señor alcalde para incorporar por decreto en el presupuesto de la vigencia 2020 los recursos que se le asignen mediante documentos COMPES, actos administrativos relacionados con recursos de seguridad social en salud, contratos o convenios interadministrativos con entidades de orden nacional, departamental y municipal. Los recursos de balance, siempre y cuando dichos recursos tengan destinación específica, así como contra créditos y créditos adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas, iniciar o no comprometidas en el presupuesto de concepto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión. Seguidamente, el artículo 15 faculta al alcalde para incorporar por decreto en el presupuesto de la vigencia 2020 los procesos de contratación en curso, las reservas presupuestales, pasivos exigibles, legalmente constituidos y correspondientes a la vigencia 2019. Entendiendo esto, y vuelvo, repito, a hacerlo más sencillo posible, viene un ejercicio administrativo que es el cierre contable y financiero, y vienen todas estas cuentas que son las reservas presupuestales, los pasivos exigibles, los ingresos por destinación específica
y les voy a nombrar otros decretos que han venido surgiendo de acuerdo a las necesidades. Aquí vamos a hablar correspondiente a los recursos con destinación específica. Entonces, al final les voy a comentar los que no son de destinación específica, que son los que conocemos como superávit, los recursos de libre destinación. En los recursos de destinación específica hicimos un decreto por valor de 1.743 millones de pesos. Esto básicamente hace enfoque a los sectores de salud, de cultura, de deporte, básicamente todo lo que tiene que ver con el sistema general de regalías, con el sistema general de participaciones, y pues obviamente es un movimiento presupuestal muy extenso y muy técnico que pues si lo requieren lo miramos, aquí están los decretos, pero reitero, todos estos documentos se encuentran aquí en la corporación. Viene el decreto de pasivos exigibles, y esto hace referencia a compromisos debidamente perfeccionados que pertenecen presupuestalmente pero que no han sido cancelados en la vigencia anterior. De hecho, aquí dentro de los pasivos tenemos uno desde el 2015, si no me acuerdo, mi doctor Jairo ahorita me recuerda, pues ya lo vemos, y es un tema que tiene que ver con vivienda. Y este decreto nos suma 1.231 millones de pesos. Es decir, estos son movimientos presupuestales, no es salida de recursos, no, son movimientos netamente presupuestales. Viene el tema de reservas presupuestales. Las reservas presupuestales son compromisos legalmente contraídos al cierre de la vigencia fiscal y que no se han atendido por no haberse completado, por no haberse finalizado, pero pues hay que adicionarlos al presupuesto para poder cancelar, pagar y que siga el trámite normal de la administración. Considero que en su momento se dieron las facultades para que administrativamente el municipio siguiera funcionando de una forma adecuada y normal. Posteriormente viene un ajuste en el presupuesto del Fondo Local de Salud. Mediante un oficio, el área de salud nos solicitó que ajustáramos el presupuesto. Denme un segundito, que tiene un tema un poco más técnico. La comunicación enviada por la Secretaría de Desarrollo Social solicita al señor Secretario de Hacienda realizar los ajustes correspondientes de acuerdo con la matriz expedida con el Ministerio de Salud y Protección. Es un tema normativo de nivel nacional y desde luego pues aquí hacemos los ajustes pertinentes en el presupuesto. Viene el tema del Fondo de Solidaridad de Redistribución del Ingreso. Esto básicamente hace referencia a los subsidios en servicios públicos, básicamente en acueducto, acueducto de alcantarillado. El movimiento presupuestal que hicimos fue de 98 millones de pesos y eso nos va a dar cobertura de aquí a junio para poder pagar estos subsidios. Viene el decreto de urgencia manifiesta, obviamente que tiene que ver con los decretos nacionales y desde luego el municipio tenía también que hacer su gestión administrativa y se elaboró un decreto de emergencia manifiesta por 209 millones de pesos. 209 millones de pesos, básicamente es un traslado presupuestal con las directrices que dio el gobierno nacional, se fueron para el fondo de riesgo. De esos 209 se utilizaron 177 millones y se dejó como base la diferencia en aras, porque no sabemos qué va a suceder ahí y no quisimos que por parte de planeación nos quedáramos cortos en estos recursos. Todavía queda platica en esa cuenta del fondo de gestión de riesgo. Adicionalmente, desde la gobernación, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, la anterior, doctor Jairo, se hicieron dos convenios que desde luego es el procedimiento presupuestal necesario. Tenemos que adicionarlos a nuestro presupuesto para poder ejecutarlos. El primer convenio es por 39 millones de pesos, 39.840.000 pesos, y el otro por 100 millones, dineros que están por ejecutarse. Es decir que considero que presupuestal y financieramente tenemos un colchón suficiente
para reaccionar en lo que pueda suceder. Bueno, repito, un saltito que quedó tratado, más los 2 convenios que se elaboraron con la unidad de gestión de riesgo, es decir, que tenemos cómo reaccionar por si algo sucede. Se ajustó el sistema general de participaciones. Esto básicamente es cuando aquí se pasa el presupuesto, se dejaron más o menos, eso son transferencias que nos da el gobierno, alrededor de 5.300 millones de pesos. Posteriormente, bajo un COMPES, y esto está planeado para todo el año. Posteriormente, en un COMPES dicen, no les vamos a dar todavía las 12avas, sino le vamos a dar 5 12avas. En un análisis en el equipo de trabajo dijimos, hermanos, si no nos van a dar, mejor hagamos el ajuste, recortamos en los sectores que tengamos que recortar y somos juiciosos en la emisión de disponibilidades. ¿Para qué? Para no comprometer recursos que no nos pueden llegar o que de pronto nos quedamos cortos y nos toca salir a buscar alternativas. Entonces considero que bajo una planeación efectiva, un análisis concienzudo, aconsejamos a la administración de que ajustemos y si en mayo nos dicen o en junio nos dicen hay más plata, pues la volvemos a colocar. Entonces eso fue básicamente el ejercicio. Y viene este tema del superávit por recursos de libre destinación. Son 300 millones de pesos que no han sido adicionados al presupuesto. Están identificados, son alrededor de 304 millones de pesos. Está el proyecto de acuerdo para pasarlo a ustedes. No se han adicionado por varias situaciones. Consideramos que la emergencia nos lleva como a replantear qué vamos a hacer. Segundo, está en curso en esta corporación el plan de desarrollo. Y esto me imagino que dentro de la dinámica de los debates llevarán a tomar ciertas decisiones y ciertas prioridades frente a ciertas metas o ciertos proyectos. Y será el momento indicado donde la administración les pase a ustedes, porque debe pasar por acá, en eso hemos sido respetuosos, de cómo adicionamos los 300 millones de pesos. Así las cosas, los decretos, repito, están acá. Si hay algún tema técnico, por temas de tiempos y desplazamientos, tomaremos las inquietudes y las haremos claras aquí en el Consejo. Y adicionalmente, para terminar, con la exposición que hizo el doctor Héctor, que esto lo hablo un poquitico, ¿no? Perdón. Adicional con la exposición del doctor Héctor, hemos aconsejado a la administración hacer un corte presupuestal. Lo hicimos a marzo, lo hicimos a abril. ¿Qué es este corte? O sea, cerrar contablemente, presupuestalmente y solicitarle a cada secretaría por secretaría, lo mínimo para funcionar. Eso nos va a llevar a ser eficientes con los recursos que van llegando. Tenemos un control en cabeza del señor secretario de Hacienda, disponibilidad de ser muy bien verificada, si hay fuentes de financiación, hacia qué población va a apuntar, y pues eso es el ejercicio en aras de mantener la situación financiera del municipio, que como lo decía el secretario, pues los ingresos no han llegado al 50% y en eso tenemos que ser muy juiciosos y pues obviamente con el tema de la emergencia nos toca pensar en 2 o 3 alternativas. Así las cosas, señores concejales, esta ha sido la sustentación a la invitación que ustedes hacen, desde luego abierto a todas las inquietudes que de pronto se puedan presentar. Si no las alcanzamos a debatir por falta de pronto de algún archivo, con mucho gusto se lo haremos llegar. Gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias por su presentación. Entonces, abriremos el espacio para que los concejales hagan sus interpelaciones. Tiene luz la palabra el concejal Jairo Borrego del Partido Cambio Radical. Gracias, presidente. Buenas tardes para el doctor Héctor Eduardo Vargas, para el asesor de la tesorería, para Jairo y los demás funcionarios, para todos los compañeros concejales. A mí me queda un poquito de duda con el tema de la urgencia manifiesta en el tema del decreto que se expidió y que dice que se hicieron unos traslados como por 209, que de los cuales ya tienen unos recursos
recursos comprometidos con unos contratos y los cuales, según el señor alcalde y los funcionarios de la administración, nos dicen que se reajustaron y que bajaron un poco su valor. Yo quisiera saber en cuánto quedaron en definitiva y entonces cuánto es el saldo que queda en caso de presentarse alguna necesidad premiada. Gracias. Jairo, efectivamente el registro presupuestal se hizo por el valor inicial que se había llegado en los contratos. Obviamente nosotros no modificamos el registro presupuestal. Un registro presupuestal ellos lo pueden pasar por 100 millones y usar 75, ¿sí? Ya los valores pues obviamente son los valores que quedaron en los contratos modificados, y eso es lo que se va a pagar, porque inclusive hasta este momento no se ha hecho ningún pago, ¿sí? En datos específicos, con los decretos nacionales hicimos traslados de 209 millones de pesos de recursos propios y los llevamos al rubro de adquisición de bienes e insumos para la atención de población afectada por desastres. Eso se llama gestión de riesgo. Hicimos 209, se utilizaron 177, que como dice el secretario no se ha pagado, o sea, eso está por cancelar. Y a hoy el saldo, un segundito por favor. Y yo lo digo, esos 107 millones no se van a utilizar todos. Si bien la separación de plata que se hizo para esos dos contratos fueron 107 millones, 177 no se van a utilizar. Va a haber una reducción del registro presupuestal, obviamente que nos lo soliciten, que pues haremos a hoy en temas presupuestales tenemos un saldo a favor o disponible de 32 millones de pesos. Pero pues si se reduce el registro inicial de acuerdo al compromiso final que está, pues seguramente vamos a tener más recursos, más los de la urgencia, los convenios con la unidad de gestión de riesgo, que son 139 millones de pesos más. Es decir, que tenemos un colchoncito económico y presupuestal para otros. Antes de que intervenga don Jairo, pues para ser más eficientes con el micrófono, don Héctor, por favor, siéntese acá junto al primer vicepresidente para usar ese micrófono. Don Jairo usa el que tiene la mano y acá el asesor usa el estrado. Sígame, don Jairo. Gracias, honorable presidente. Primero que todo, muy buenas tardes para todos los honorables concejales, la señorita secretaria y el señor que transmite las sesiones a través de las páginas Facebook y todas las plataformas que se utilizan hoy en día. Bueno, aquí es importante aclarar acá con el tema de la pregunta de mi honorable concejal Jairo. Pues en este momento el contrato está en ejecución. Digamos que hasta ahora no se ha liquidado para saber si el contrato se ejecutó al 100% en cuanto al valor inicialmente registrado. En el momento en que se llegue para su respectivo pago y llegue la respectiva tal liquidación, se va a reflejar si hay algún valor en la liquidación a favor del municipio. En dado tal de que exista ese saldo a favor, se hará la correspondiente reversión del registro, lo cual entrará a liberar los recursos que quedarán nuevamente disponibles en el presupuesto. Muchas gracias, don Jairo. Otra cosita, la gobernación ha hecho aportes debido a este tema de esta pandemia que entren a ser parte del manejo de los recursos para el mismo tema, digamos, del COVID-19? Sí, señor. Como lo comentó el doctor Juan Bernal, 139 millones se adicionaron al presupuesto mediante el decreto, si no estoy mal, es el número 029, que fue uno de los que se radicó acá. Si no estoy mal, fue ese número. Y la última, Perdón, le complemento a mi concejal.
el departamento de Cundinamarca, a través de la unidad administrativa especial para la gestión de riesgos, eso es así como viene el documento, desde la gobernación a través de la unidad, emitió 2 desembolsos, el primero por 39 y el otro por 100, que ya están incorporados en el presupuesto sin utilizar. Perfecto. Otro tema que yo quiero que nos cuente es con relación al tema del presupuesto del Consejo Municipal. Sí, ¿en qué más o menos, en qué porcentaje más o menos se puede haber afectado nuestro presupuesto? Es eso, muchas gracias. Bueno, digámosle que con respecto a esta pregunta, mi honorable concejal, aquí todo depende del recaudo que vayamos a tener, ¿sí? Entonces, No, Jairo, qué pena, pero póngase el tapabocas, por favor. Es obligatorio. el tema aquí básicamente cuál es, como el presupuesto del Consejo Municipal está basado en los ingresos corrientes de libre destinación, ¿sí? Que incluye los recursos propios más lo que nos manda el Estado y lo que nos llega de libre al municipio. Entonces, dependiendo del recaudo que vayamos a tener este año, pues así mismo se van a ver afectados digamos, el presupuesto del Consejo, porque él funciona con el 1.5. O sea, aquí ¿cuál es la forma de presupuestar? Las 90 sesiones, que son obligatorias, más el 1.5 de los ingresos corrientes. Entonces, todo depende, digamos, aquí la estrategia de la Secretaría de Hacienda es mirar cómo va el recaudo para mirar cómo va la ejecución del Consejo, porque al final de la vigencia, donde se llega a pasar de esos porcentajes, pues van a haber problemas con los entes de control. Entonces toca ser muy juiciosos aquí también en el Consejo aplicar el tema de la austeridad por ahora, para no tener que de pronto sobrepasar los límites que nos establece la norma. Para complementar, doctor Jairo y concejales, en efecto en el presupuesto se dejaron recursos por 302 millones de pesos, de los cuales electos por 114. Y así como les comentaba que se hizo el ejercicio y se está haciendo el ejercicio por cada secretaría, mirar exactamente fuente de financiación, si llegó la platica, para eso pues obviamente el secretario está elaborando varias estrategias para mejorar el recaudo y dinamizarlo. Desde luego pues la solicitud respetuosa, pues ahí vamos haciendo el ejercicio con ustedes de la mano para que pues obviamente no nos desequilibremos de manera presupuestal, pero por lo menos que haya para el funcionamiento normal de la corporación. Ahí el señor presidente ha sido también insistente en recibir o en preguntar a la Secretaría de Hacienda cómo vamos con nuestro presupuesto, cómo está el tema, en qué nivel de ejecución vamos. Esa tarea también la hemos venido haciendo con el doctor Luis Miguel. ¿Alguna otra interpelación, concejales? Tiene el uso de la palabra concejal Henry García, del Partido Conservador. Gracias al presidente, con las muy buenas tardes, honorables concejales, secretario de Hacienda, asesor financiero y contador de la administración, el señor Camargo y señora secretaria. Pues yo veo que en el plan de desarrollo ustedes tienen estipulado la actualización del estatuto tributario, pues lo estamos pidiendo ahorita hace tiempo con el tema de la estratificación. Pero pues eso es un proceso que no creo que se haga muy rápido, porque eso depende de unos estudios. Pero no sé si ustedes, digamos, financieramente tienen estipulado algún alivio tributario a los comerciantes en el tema de industria y comercio. Por ejemplo, un proyecto de acuerdo donde se pueda dar un descuento, ¿sí? Pues ya que pues, esta pandemia ha afectado a algunas empresas y a algunos comerciantes, y sería bueno, pues lo dejo como sugerencia, solo quería hacer esta intervención. Muchas gracias. Pues Henry, hasta el momento la verdad no se ha estudiado. ¿Y por qué no se ha estudiado? Por el estado de las finanzas que les acabamos de demostrar del municipio. Debemos de ser, como lo hemos venido diciendo, bastante ortodoxos y bastante cuidadosos con este tema, y pues lamentablemente las ayudas que podemos dar son muy pocas, porque de ahí es de donde depende el funcionamiento de esta empresa, pues porque esto es una empresa. Nosotros
que brindamos bienes y servicios para el bienestar de la comunidad, pero si resulta que si esta empresa no cobra lo que tiene que cobrar para poder brindar esos servicios y el funcionamiento de la misma empresa, pues le puede pasar lo de cualquiera de las empresas de comercio de este país. Entonces, por eso hasta el momento no se ha estudiado esa posibilidad. Pero bienvenida a la sugerencia, Por supuesto. porque pues en efecto ustedes conocen que la parte tributaria en Tabio está bastante actualizada, la parte presupuestal también, tenemos un estatuto orgánico de presupuesto 2008, es decir que estamos pensando en hacer la actualización tributaria y jurídica. Ahora bien, el mismo desarrollo de esta pandemia nos va a ir midiendo la gradualidad, cómo podemos o no coayudar a que se reactive un poco la economía. Sin embargo, gracias a Dios aquí hay 0 casos, en la administración en cabeza el señor alcalde ha sido muy juicioso en ese tema, en aras de que no nos contagiemos por de pronto apresurarnos en una medida de esas. Ahora bien, ¿cuál alivio fue el inicial? Ampliar los plazos, que por acá pasó el proyecto que se aprobó, gracias a Dios. Ese es como el primer alivio. De ahí que, como lo decía el secretario, el tema de termales nos toca subsidiarlo con otra cosa, porque es que de 1000 recibir 300 y de ahí que dependa de la cultura y el deporte, pues nos llevará a tomar otra serie de estrategias. Entonces, mi consejera, bienvenida. El tema no le estamos diciendo no a la comunidad, pero nos toca hacer como medición quincenal a ver cómo se va reactivando. En otros municipios abrieron las puertas y usted no se imagina cómo se ha reactivado de una forma, pero también puede contagiarse no sé cuántos. Entonces yo considero que la decisión que ha tomado usted en la administración pues tiene que ir de la mano también con algunos alivios, pero en su momento se determinará con un estudio muy juicioso. Y complemento el tema de la actualización catastral diciendo que este tema, pues obviamente ustedes tienen conocimiento que es un tema de ley básicamente que se debe realizar, que va a favorecer al municipio y que lo vamos a trabajar de la mano con entidades como la gobernación, que se va a convertir o está haciendo todo el procedimiento para ser un gestor catastral, y o de Asocentro, que también está buscando hacer esa tarea de gestor catastral. Eso nos facilita también un poco la labor para poder hacer esa actualización catastral. Nosotros solos, definitivamente, y eso es clarísimo, no podríamos, no tendríamos el músculo financiero para hacerlo. Y creo que este tema también lo deben de haber tratado ya con la doctora Olga, muy seguramente en las mesas que se han venido tratando. Tiene el uso de la palabra el concejal Juan Pablo Rodríguez del Partido ACE. Gracias, presidente. Un cordial saludo para los honorables concejales, para el señor Héctor y las personas que lo acompañan y demás. Ahorita ya lo veía que ustedes contemplan la posibilidad de poder amortiguar o buscar algún tipo de estrategia para ayudar a los departamentos como lo es el Instituto de Deportes y Cultura. Era más ese, si ya tenían claro, porque pues evidentemente el balneario no nos va a dar ese 3%, el cual es fundamental pues para el desarrollo de las actividades que viene ejecutando el Instituto de Deportes. Mi mayor preocupación obviamente es esa austeridad de gasto que se pueda generar en este departamento, y pues en ese gran trabajo y esa gran iniciativa que tiene el gerente, pues queremos es brindarle pues todo el apoyo posible. Era eso, muchas gracias. Claro, concejal, por supuesto, y eso es también tarea de esta administración, ayudar a que los institutos sigan con su funcionamiento. Pues obviamente este tema a todos nos ha afectado, inclusive y va a afectar a profesores de las distintas áreas, tanto de cultura como de deporte, porque no han podido, y de pronto por un tiempo siguiente, prestar los servicios como venían prestándolos de una manera tan adecuada y que le llegaba tan favorablemente a la comunidad, ¿no? La comunidad siempre ha querido mucho estos dos institutos por el gran servicio que han prestado, y pues obviamente nosotros, hasta donde no sea posible,
como lo decía el doctor Jairo, dependiendo de los recaudos de recursos propios en este caso, y sin la ayuda de los termales tenemos que ser cuidadosos, pero obviamente no vamos a dejar de hacer los aportes que tenemos que hacer a los institutos. Recalco, insisto, de acuerdo a cómo nos vaya llegando el recaudo para estos recursos de libre destinación. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención, concejales? ¿Puedo hacer una? Prosigue, concejal. Gracias, presidente. No, pues quería solicitar si pronto nos puede hacer llegar copia del presupuesto ejecutado con el presupuestado. Con muchísimo gusto, concejal, cuente con eso. De hecho, aquí en la presentación creo que la vamos a dejar como soporte a esta sesión. Está de manera global y por sectores, donde tenemos un presupuesto, trajimos sobre la ejecución pasiva que hace referencia a los gastos tanto de funcionamiento como de inversión. Y tenemos el presupuesto definitivo y los registros presupuestales a la fecha y el porcentaje de ejecución, que a nivel global vamos en el 35% en gastos de funcionamiento y en temas de inversión alrededor de 37. Es decir, que si uno mira el porcentaje hemos también sido juiciosos. Y para corroborar lo que preguntaba el concejal Juan Pablo, desde luego parte del ejercicio es que lo mínimo para que funcione la comunidad en temas de educación, salud, cultura, deporte, tenemos que asegurarlo. Es decir, que todo nos cambió desde el plan de desarrollo que quería ser ambicioso, nosotros lo ajustando, y así mismo vamos a ir mirando, pues aconsejando, sugiriendo para que la administración funcione, que la comunidad tenga lo básico. Ese no es un tema fácil de convivir, toda vez que las actividades deportivas hacen falta, las actividades culturales hacen falta, y pues eso motiva que el tema de las cuarentenas y la pandemia pues sea un poco más fácil de vivir. Entonces, completando con lo que dice el doctor Héctor, esas han sido nuestras sugerencias, y me devuelvo a lo que les decía que sugerimos a cada secretaría que sea con lo mínimo que funciona, así nos mantenemos y vamos haciendo los ajustes presupuestales a medida que va evolucionando el tema del ingreso y cada uno de los análisis. Además que no sabemos mañana con qué sale el gobierno nacional y nos toca ajustarnos a eso. Es así de sencillo, entonces también pues, nos toca ser muy juiciosos en esa tarea. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, sociales. Habíamos hablado de unas regalías para las cuales habían unos proyectos de unas vías. ¿Esos recursos todavía puede contar el municipio con ellos o ya a nivel nacional tomaron alguna otra determinación? El doctor Jairo nos cuenta el tema. Gracias. Con respecto al proyecto de regalías, ese ya, digamos que ese proyecto ya fue bajado de la página y los recursos están en este momento entran a liberarse para los proyectos que se vayan a presentar de acuerdo a las metas del plan de desarrollo. O sea, el recurso, contamos con ellos. Contamos con ellos, en este momento son 2.700 millones que hay hasta ahora en este bianual, que estamos en el bianual 2019-2020. Entonces esos recursos quedan otra vez liberados. En este momento hay unos recursos en las cuentas del municipio alrededor de 1.700 millones y la diferencia está en el Ministerio de Hacienda. Entonces ahora el manejo de regalías cambió en su forma de ejecución, se van a asesorar los proyectos, pero digamos que en una página especial del Departamento Nacional de Planeación junto con el Ministerio de Hacienda se va a llevar el control de esos recursos, es decir, al momento de ejecutar un proyecto nosotros giraremos hasta donde tenemos las cuentas y luego ya lo que sigue empieza a girarse a través de la página del Ministerio de Hacienda. Entonces la plata en este momento las tenemos nuevamente libres y dispuestas para los proyectos que vayan a requerir del uso de esas regalías. Bueno, señores, agradecerles por su disposición, por compartir este espacio y aclarar todas las dudas de los concejales. Creo que es un tema bastante preocupante en muchos aspectos y que hay que tratarlo con mucho cuidado, porque como bien lo destaca el secretario de Hacienda y el asesor, y pues don Jairo, como lo destacan los tres, se
se le puede ayudar a la gente en la medida de lo posible. Tampoco se puede llevar esta empresa, como ellos denominan, a un estado ilíquido que no les permita adelantar ninguna estrategia. Muchas gracias y desearles éxitos en sus labores. Muchas gracias, señores concejales, y les pido un permiso. Feliz tarde. Muchas gracias. Siguiente punto, señora secretaria. Proposiciones de asuntos varios, no hay proposiciones radicadas para el día de hoy. ¿Algún tema a tratar en asuntos varios, concejales? Finalizado el orden del día y siendo las 6 p.m. damos por terminada la sesión ordinaria programada para el día de hoy, estando citados para el día de mañana segundo debate proyecto